Muy buenas clases. Vamos a hacer la última sesión sobre Kant, ¿vale? Sobre Immanuel Kant. Y va a ser una sesión un poco extraña, ¿no? Porque lo que vamos a hacer ya es recopilar ideas y unirlas también. Sobre todo por medio de las actividades que habéis hecho, ¿vale? Vamos a buscar el nexo de unión que hay realmente entre la política, la ética. Vamos a cumplir ciertas promesas que se hicieron, como este tema nos viene muy bien para analizar la situación actual. Vamos a hablar de la situación actual por medio de esta idea de Kant que sí ha vehiculado entre la política y la ética, como veis que es la autonomía, ¿vale? Pero antes de entrar, ¿vale? En ese bloque primero de reunir ideas y ponerlas en concordancia y finalmente acabaremos viendo el punto y final con los postulados de la razón práctica de Kant, ¿vale? Que lo veremos por medio de la presentación de manera breve, ya os digo. Me gustaría que cogiésemos no la primera actividad que hicisteis, aquella de nos quiere el Estado tontos o no nos quiere tontos, sino la última que habéis hecho, la del el dilema de Punisher y Daredevil. Mirad, algunas de las interpretaciones que habéis hecho desde la teoría de Kant han sido erróneas, ¿vale? Y me ha llamado mucho la atención. Otros no, ¿eh? Otros muchos habéis dado la respuesta muy bien desde el imperativo categórico kantiano. La conclusión a la que he llegado yo es que ese error, que no sois los primeros que lo cometéis, ese error de interpretación de lo que Kant dice, viene de no unir toda la reflexión. Es decir, creo que tiene un impacto muy fuerte el principio, esa idea que yo creo que a todos nos hace tambalear un poco lo que pensábamos, de que lo que se evalúan no son las acciones, sino las intenciones con las que se han llevado a cabo. Pero claro, todo lo que viene después, hasta ir enlazando en su deducción, hasta llegar al imperativo categórico, es igualmente importante y no lo podemos dejar de tener en cuenta. Es decir, la buena voluntad es aquella que en su intención busca el deber por el puro deber. Esta segunda parte de la frase no nos la podemos quitar de en medio. Un acto no se convierte en bueno simplemente porque tenga una buena intención, ¿vale? El esquema, un poco que he preparado yo aquí, sería el siguiente, ¿no? Las acciones no se evalúan, lo que se evalúa es la intención. Y la intención es buena cuando se orienta al deber por el puro deber. ¿Cómo podemos evaluar esto? Dice Kant. La única manera es, como no podemos evaluar las acciones en sí, tenemos que ir al mandato, a cómo la razón, nuestra razón práctica, le ha dicho a la voluntad, le ha indicado a la voluntad que tiene que actuar. Y entonces tenemos que ver qué mandato ha emitido ahí. Si os acordáis, había de tres tipos, que eran las máximas subjetivas, los imperativos hipotéticos, que había dos subtipos dentro de los hipotéticos, y el imperativo categórico, que es con la que Kant se va a quedar, ¿vale? Entonces, entre esos mandatos, ¿por qué se queda con el imperativo categórico? Porque entiende que los anteriores traen problemas, ¿no? Las máximas subjetivas caen en el particularismo, en creencias que tú puedes tener como buenas y que no bastan simplemente porque tú las veas como buenas, es a donde voy. La intención, por el hecho de ser intención, por el hecho de haber sido lo que subjetivamente alguien puede considerar que es una buena intención, no hace que un acto sea bueno. Os pongo un ejemplo radical, ¿no? Radicalísimo, como le he puesto a algún compañero cuando le he contestado por correo electrónico. Por esta regla de tres podríamos justificar lo que hizo Hitler. Es decir, Hitler pensaba que estaba haciendo una limpia, ¿no? Étnica, y que lo que estaba eliminando de la faz de la Tierra era algo negativo, por lo tanto lo que él estaba haciendo era algo bueno. Es decir, el más loco del mundo, en su locura, puede hacer, pues eso, barbaridades creyendo, ¿no? Que lo que está haciendo está bien, es decir, que lo que lleva detrás de sí es una buena intención. Os recomendé dos cómics, el de V de Vendetta y Watchmen, ¿vale? En uno de los vídeos de Kant, y el de Watchmen particularmente viene aquí de escándalo para eso, ¿no? Lo que ocurre y lo que acaba ocurriendo al final de la historia plantea muy bien esta cuestión, ¿no? De si cualquier cosa vale en base a creer que se está haciendo lo que está bien, ¿no? Entonces, ya os digo, el mandato tiene que ser el imperativo categórico porque es el único que me indica realmente cuál es el deber por el puro deber. Vamos a ver, teníamos a Daredevil en la situación en la que le había puesto Punisher, ¿no? Es, o me matas o yo mato a este. Que sí, que es un delincuente, pero que bueno, que ahora mismo tiene que ser juzgado por un caso concreto y que entiende Daredevil que lo que debe de ser juzgado es, pues eso, en un tribunal de justicia. Algunos de vosotros habéis dicho que según el imperativo categórico, Daredevil debería disparar. Pero pensemos lo que nos decía el imperativo categórico. Obra de tal manera que puedas querer que el principio de tu acción
Es decir, que el mandato que tú te estás dando se pudiese convertir en ley universal. El asesinato no podría ser aprobado como ley universal, es decir, ni el más asesino de los asesinos podría vivir tranquilo en un mundo en el que cualquiera pudiese asesinar legítimamente y estuviese permitido, ¿vale? No podría funcionar ese modo de actuar, ¿vale? Como legislación universal. Por lo tanto, no queda no queda justificado, o no podría quedar justificado en ningún momento que Daredevil apretase el gatillo, que por cierto es lo que hace. Yo creo que a algunos también os ha costado verlo en el cómic. O sea, al final hay un clic ahí que intenta disparar y luego Punisher le dice, le he quitado el percutor, ¿no? Realmente Punisher le había tendido una trampa, ¿no? Daredevil no había tenido la posibilidad en ningún momento realmente de matarle. Le hizo creer que sí, pero realmente había manipulado la pistola para que no pudiese matarle, ¿no? O sea que al final cae en el dispararle, lo cual además implica una cierta contradicción, ¿no? Porque claro, está diciendo no te tomes la justicia por tu mano, pero al final, ¿qué estaría haciendo él justamente cuando dispara? Entonces, ¿cuál sería la solución según Kant en esta situación, ¿no? Si aplicamos el imperativo categórico, ¿qué piensa Kant que, o qué habría pensado Kant? Claro que obviamente no tuvo la opción de leer este cómic, que salió muchísimos años después de su muerte, pero interpretando su teoría, ¿cuál sería la respuesta aquí? Porque efectivamente Daredevil en un principio sí estaba haciendo lo que debía hacer, que es intentar por todos los medios posibles y moralmente aceptables detener a Punisher. Estaba intentando convencerle, estaba intentando hacerle retroceder en su acción, pero nunca cometiendo un acto que no puede ser elevado a categoría de universal, ¿vale? Sé que esto, según nuestra propia manera de entender la ética actualmente y un pensamiento más utilitarista, puede ser difícil de entender, ¿vale? Para nosotros, aunque muchos creáis además que la filosofía no tiene ningún peso en la vida y en la sociedad, pero realmente estamos rodeados de ella, vivimos en una sociedad que nos inculca ciertos valores, ciertas maneras de entender la vida que son puramente filosóficas y que han cambiado a lo largo del tiempo. Las concepciones del ser humano, de lo que está bien y lo que está mal, ha ido mutando con el tiempo. Y hoy por hoy, con la idea base de los derechos humanos, claro, podríamos decir, bueno, es que la defensa del derecho, la defensa de una justicia, ¿no? Por encima de, de un acto individual, que podría ser egoísta, como habéis dicho algunos de vosotros. Es que no disparar sería egoísta, porque sería por no sentirte culpable, pero realmente tú tienes que intentar detener el asesinato. Claro, Kant lo plantearía que lo que no puede ser la solución es justamente por medio de un asesinato, ¿no? Es decir, la intención que llevas tiene que coincidir con el deber, ¿no? Por el puro deber. Por mucho que te pueda doler a nivel personal, por mucho que pueda ser una afrenta a tu manera de entender las cosas, como está haciendo las cosas Punisher, la manera de arreglarnos no es haciéndolo tú igual de mal o haciéndolo peor, ¿vale? Entonces, claro, ahí caemos en una de las cosas más criticadas de la ética kantiana, ¿no? Que más se le criticó a posteriori, que es lo que se llama el rigorismo kantiano, ¿no? Es decir, el problema es que la manera de establecer de una manera tan fija, tan rígida, ¿no? Tan rígida su ética, plantea ciertos problemas. Hay un dilema que es muy clásico para poner en entredicho la teoría de Kant, que es el siguiente. Imagina que tú sabes que una persona es inocente. Esa persona inocente está siendo perseguida, ¿no? Por una turba, por una cantidad de gente que quiere hacerle daño. Y esa persona se esconde en tu casa, ¿vale? Tú de repente te pide entrar, entra, se ha escondido allí. Y la gente que lo va persiguiendo toca la puerta de tu casa y te pregunta si el tipo ha entrado, o la tipa ha entrado en tu casa y tú la estás escondiendo. Claro, si aplicamos el imperativo categórico kantiano, entendemos que si queremos salvarle la vida tendríamos que mentir. Pero también entendemos rápidamente que la mentira no puede ser extendida a algo universalizable, ¿no? Es decir, no podríamos vivir en un mundo en el que absolutamente todo el mundo mintiese, nos mintiésemos y fuese legítimo mentir, porque entonces no podríamos confiar en absolutamente nada. Entonces, claro, según el rigorismo kantiano, lo que tendríamos que hacer es intentar por todos los medios defender que no se lleven a la persona, pero no mentir por el camino. Lo cual nos genera un cierto problema ético, porque la mayoría de nosotros diría, claro que debemos mentir, es una causa, una fuerza de causa mayor, ¿no? Miento, pero estoy salvando una vida. Y si tengo que poner en comparación el mentir o el salvar una vida, tengo muy claro que prefiero la mentira. Por eso, por ejemplo, hemos tenido otras vertientes éticas, como la teoría bueno, de la escala de valores, ¿no? De Max Scheler,
que realmente crea una pirámide de valores, ¿no? En la que los que están en la cúspide son más importantes que los que están en la base, y siempre hay que atender, digamos, a esa jerarquía, ¿no? Y siempre hay que buscar el mayor bien, porque muchas veces las decisiones éticas no son distinguir entre el bien y el mal, sino muchas veces distinguir entre un bien menor y un bien mayor, o un mal mayor o un mal menor. Entonces siempre atendemos a una jerarquía de los valores, ¿no? La ética de los valores de Scheller, por ejemplo, tira por ahí un poco en contradicción, o entrando en esas ciertas contradicciones que podríamos encontrar de la aplicación de la ética kantiana. Pero la que tenemos en la que es, creo que es muy aplicable en la vida, creo que es muy aplicable en muchísimas situaciones para saber vislumbrar cuál es nuestro deber y qué es lo que deberíamos hacer. Eh, pero hay puntos, efectivamente, que en los que la teoría de Kant se convierte en un poco problemática, ¿no? O nos puede traer encerrar en problemas y en dilemas éticos que no son ya tan fáciles de resolver precisamente por ese rigorismo, ¿vale? ¿Qué nos queda por ver? Los postulados de la razón práctica, ¿vale? Para acabar la teoría y finalmente retomar esa primera actividad que hicisteis y hablar un poquito de Kant y coronavirus, ¿vale? Y sociedad en la que estamos, ¿vale? Entonces desconecto porque vamos a la presentación, liquidamos y le ponemos un cierre chulo al tema, ¿vale? Pasamos a la presentación. Bueno, pues nos queda por ver un último apartado para acabar la teoría de Kant, y sería el del problema de la fundamentación de esta teoría, ¿no? Este realmente es el problema que toda ética se encuentra, ¿no? Es decir, toda teoría ética nos viene a decir esto es el bien, esto es el mal, vale, pero siempre nos queda una última duda, que es ¿y por qué debo hacer el bien o el mal? Es decir, ¿qué es lo que me obliga a hacer el bien y evitar el mal? ¿O por qué sería lo deseable? ¿Por qué tendría yo que tirar hacia el bien y hacia el mal? Sabemos que hay gente muy mala en el mundo, que hace cosas malas, efectivamente, porque saca un beneficio de ello, ¿no? Entonces la cuestión es, por qué la ética? ¿Por qué seguir la ética o no seguirla? Entonces, en el caso de Kant, bueno, pues vamos a ver que él la va a fundamentar de un modo concreto. Y este es el modo en el que la va a fundamentar, por medio de los llamados postulados de la razón práctica. ¿Vale? Son principios, como pone ahí, que funcionan como condiciones para que sea posible la vida moral, ¿vale? Y estos postulados de la razón práctica van a ser tres: la libertad, la inmortalidad del alma y Dios, ¿vale? Kant ya nos dijo en su teoría del conocimiento que no podíamos llegar al conocimiento de un nomen, no podemos llegar al conocimiento de las cosas en sí, ¿vale? Porque todo conocimiento al final es de un fenómeno, es conocimiento de lo que la experiencia pone más lo que el sujeto pone. Pero estos principios, que son los postulados de la razón práctica, libertad, inmortalidad del alma y Dios, a nada que pensemos un poquito nos vamos a dar cuenta de que son elementos imposibles, son números, porque efectivamente son elementos imposibles de conocer en la realidad, en la experiencia. No, la libertad no es un objeto conocible desde la experiencia, tampoco la inmortalidad del alma en sí de hecho, ni tampoco Dios, ¿vale? Sin embargo, Kant va a apuntar a que la ética, a que la moralidad nos lleva directamente a concebir que tales cosas existen y deben existir necesariamente. En el caso de la libertad humana, la reflexión es muy simple. Sin libertad directamente no habría moralidad. Es decir, si los individuos estuviésemos atados a actuar de un determinado modo, no habría libertad. Y si no hay libertad, no hay moralidad. Es decir, ¿cómo podemos rendir cuentas o cómo podemos hacer responsable a alguien de hacer algo si efectivamente la libertad no existiese? Si fuésemos, por ejemplo, marionetas de un Dios que nos ha creado tal cual y que nos obliga a actuar de un determinado modo. En ese caso, la responsabilidad de mis acciones no serían mías, serían de ese Dios que me ha creado tal cual. Es decir, la libertad es un presupuesto que debe existir para que haya moralidad. Si no, directamente no estaríamos hablando de ética. Vale, fácil de entender. Las otras dos, sobre todo la que está ahora en medio, nos puede costar un poquito más. ¿Vale? Tenemos un problema con la búsqueda del bien, decía Kant, ¿no? En la vida. Es decir, esta búsqueda del bien, de la buena voluntad, de ser buenas personas, se encuentra con un problema. El problema es el siguiente: que tú, la demostración de que eres una buena persona es un proceso que se tendría que dar hasta el infinito. ¿Por qué? Porque puede ser que tú en tu vida, por lo que sea, porque has tenido comodidades o porque nunca te has enfrentado a problemas excesivamente graves, pues tú nunca te has encontrado pues, con dilemas morales en los que has actuado mal. Pero eso bien podría cambiar en otra situación. Es decir, vale, sí, has actuado bien en vida, pero ¿quién te dice a ti que a lo mejor si no hubiese tenido otras condiciones en tu vida, no te habrías visto impedido de obrar bien, o te habrías visto obligado, o habrías creído
verte obligado a actuar mal. Por lo tanto, el proceso hasta la santidad, digamos, demostrar que verdaderamente que somos auténticos santos, somos buenas personas, poseemos una buena voluntad, es algo que se tendría que dar más allá de esta vida, porque esta vida, como pone aquí, es demasiado breve. Por lo tanto, dada la brevedad de la vida humana, el alma debe existir para seguir probando, ¿no? de seguir probando nuestra bondad más allá de lo finito y lo limitado de una vida concreta. Y si el alma es inmortal y demuestra efectivamente esa bondad, al final decía Kant, eso que no coincide, porque no lo hace, en una vida humana, que son felicidad y deber, debe existir esa coincidencia. El por qué, decía Kant, es porque son virtudes, son bondades, y las bondades y lo bueno debe de coincidir, tienen la misma naturaleza. Y ya ha quedado claro que si yo busco hacer las cosas por mi propio interés, por egoísmo, por ser feliz, a fin de cuentas, pues al final no estaría haciendo el deber por el puro deber y por lo tanto no estaría obrando bien. Dada esta situación, decía Kant, vale, esto es así, pero por otro lado, al ser la felicidad también algo bueno, deber y felicidad deben de coincidir en algún momento. Dios, entendía Kant, y aquí obviamente pues destaca muchísimo su parte creyente. Kant era protestante, era, y entonces era un tipo profundamente creyente. Dios es el elemento que permite que felicidad y deber coincidan. Es Dios el que garantizará que al final, si en base a mi libertad humana en ese proceso hasta el infinito en el que mi alma inmortal demuestra ser merecedora de la felicidad porque se ha tenido al deber por el puro deber, será Dios quien garantice que seremos felices en esa otra vida cuando hayamos demostrado efectivamente que somos buenos, ¿no? Y que nuestra voluntad es buena y ha hecho lo que debe, porque debe, siempre y en todo momento. ¿Qué es lo que nos decía Kant? Pues que efectivamente sin estos postulados de la razón práctica, cualquier intento de sostener la moral pues resultaba inútil, porque no nos quedaba fundamentado el por qué deberíamos de actuar bien y preferir el bien por encima del mal. Pero, claro, aquí Kant entendía que tenía que moverse en un difícil equilibrio, ¿no? Él decía, hemos encontrado razones para sostener que esto tiene que ser así, pero efectivamente al final hay que dar un cierto salto de fe. Por eso Kant decía que los postulados de la razón práctica llegábamos por medio de algo que él llamaba la fe racional, ¿no? Admitiendo que los postulados son indemostrables desde un punto de vista teórico, racional, o sea, asumiendo que son indemostrables, sí que hemos encontrado razones para sostener que deben ser verdaderos. Por lo tanto, la manera de llegar a los postulados de la razón práctica no es por medio de una razón pura, sino por medio de esto que él llamaba una fe racional. ¿Vale? Y con esto, pues, acabaría la teoría del autor. Ahora bien, llevamos diciéndolo desde el principio, una teoría como la kantiana hay que tenerla en cuenta no solo en su contexto, ¿no? Sino que directamente nos lo podemos traer al hoy en día. ¿Por qué? Porque es una teoría tremendamente influyente, fue una teoría tremendamente influyente en lo que es nuestra propia cultura occidental y sobre todo en lo que son, dentro de lo, si hablamos de la ética kantiana, dentro de lo que son nuestros códigos moral y jurídicos actuales. Hay autores como, bueno, como John Rawls, que se basan mucho en su teoría, ¿vale? Con cambios. Entonces, me gustaría acabar este tema pues viendo muy rápidamente algunas ideas que podrían servir para una posible valoración de actualidad de la ética kantiana. En primer lugar, la ética universal, ¿no? La búsqueda de una ética universal nos es a nosotros, ciudadanos del siglo XXI, de la Europa del siglo XXI, algo, bueno, pues que no nos coge por sorpresa, ¿no? La idea de unos derechos humanos que son básicos y son universales para absolutamente, bueno, todos los seres humanos, hayan nacido como hayan nacido, donde hayan nacido, sean sus condiciones sociales, sociopolíticas, raciales, las que sean, pues todos los poseemos, ¿no? Entonces, bueno, es un punto que se puede vincular muy fácilmente a Kant. El conocimiento innato y racional de la moralidad, ¿vale? Lo tenéis ahí abajo en esa frase, ¿no? El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Esto es un principio básico en los códigos de justicia actuales en Occidente, ¿no? Es decir, da igual que tú no hayas leído nunca exactamente cómo está formulada la prohibición del asesinato, del robo, de la extorsión.
sabemos que los individuos por conciencia saben cuando están obrando mal y por lo tanto debes cumplir lo que la ley marca porque es lo que racionalmente debe darse. Es decir, las leyes no nos empujan a hacer actos irracionales, justamente limitan los que no son racionales. Y como todos somos seres racionales, pues sabemos de manera innata y por nosotros mismos podemos entender que lo que está mal y no debemos hacerlo. Y esto tiene que ver, obviamente, con el tema de la autonomía moral y la capacidad de discernir el bien desde la conciencia y desde la voluntad, como decía Kant. Un tema polémico, la libertad de expresión. Este sí que me voy a extender poco. Habéis hecho hasta este año un debate parlamentario, ¿no? en clase de lengua sobre esta cuestión, ¿no? Sobre los límites de la libertad de expresión. Y lo vimos claramente en Kant con el tema del uso público y uso privado de la razón. Y ya vimos cuál era su respuesta a este dilema, ¿no? A esta problemática. Libertad de pensamiento y de expresión, la que quieras. Libertad de acción, limitada, ¿no? Y finalmente, dentro del ámbito de la política, pues el concepto de la paz perpetua, ¿no? Kant fue un absoluto precursor de estas asociaciones y organizaciones transnacionales que existen hoy día, como pueden ser las Naciones Unidas o la propia Unión Europea a la que pertenecemos, ¿no? Porque Kant entendía la paz como un imperativo categórico dentro de la política, ¿no? Los estados deben de velar por la paz dentro de sus propias fronteras, pero también en la política exterior, ¿no? Y daos cuenta en el contexto en el que dice esto Kant, con revoluciones en el seno de los estados y con los estados europeos peleando entre sí todavía por el predominio de Europa, que a esto todavía le faltaban unos cuantos años para desaparecer, ¿eh? Pues en ese contexto ya Kant hablaba de la idealidad de la paz, ¿no? De cómo es un fin en sí mismo, pero es que encima lo único que nos trae además son beneficios, ¿no? Es el Estado que va a traer beneficios para los ciudadanos y para el ser humano siempre y en todo caso, ¿no? Por encima obviamente, de la guerra que solo trae desgracias, ¿no? Y las intrigas políticas que solo traen desgracias, ¿vale? Y con esto, pues les decimos chao, chao a la presentación del autor. Pues como dijimos, vamos a cerrar el tema intentando justamente hacer una buena conclusión, ¿no? Una buena peroración, algo que nos permita hablar un poco de todo, ¿no? Tanto de la política como de la ética y que veamos también la conexión que hay entre ambos. ¿Vale? Hicisteis esa primera actividad en la que yo os planteaba esta pregunta, ¿no? Que si el Estado nos quiere tontos, ¿no? Si realmente es conveniente para el Estado o es su deseo o es su intención más bien, ¿no? Y desde Kant yo plantearía esa segunda pregunta, ¿vale? ¿Es conveniente? Es decir, ¿sería conveniente tener a ciudadanos tontos o atontados para un Estado, para el propio gobierno de ese Estado? Y como os digo, creo que la actual crisis del coronavirus pues demuestra realmente la importancia que tiene la autonomía de la que viene hablando Kant tanto en la política, donde hablaba de la necesidad de que un Estado verdaderamente ilustrado, un Estado que verdaderamente se rigiese por tener individuos, ¿no? Y funcionase a través de individuos que tienen una autonomía y una libertad real, se dé frente a un estado en el que esa autonomía no exista, ¿no? Es decir, esa salida de la minoría de edad a la mayoría de edad, que ya hemos visto que en la ética se torna esa búsqueda de la autonomía moral por medio de una ética en la que no se nos diga qué es lo que tenemos que hacer, sino que encontremos la fórmula para entender por nosotros mismos qué es lo que debemos hacer en esa situación. Fijaos lo importante que es entender el concepto de autonomía ahora mismo, ¿vale? Justo ahora mismo. Es decir, Carlos está denunciando desde el principio, ¿no? La verdadera ilustración no puede ser derrocar viejos ídolos, derrocar ciertos valores antiguos y sustituirlos por valores nuevos. Y seguir dándole a la gente un listado del comportamiento, una regla, una especie de reglas de las buenas formas, ¿no? De actuar. Venga, este es el bien y este es el mal. Aquí tenéis el código ético. No penséis por vosotros mismos. Fijaos el lema de la Ilustración, ¿no? Él decía que el lema de la Ilustración es atrévete a pensar. ¿Por qué entiende Kant que es importante esto? Pues porque al final la sociedad es plural y todavía Kant no vivía en las sociedades actuales, contemporáneas, muchísimo más numerosas, muchísimo más pobladas, aunque ya efectivamente hablábamos de poblaciones con un tamaño importante, ¿no? Pero lo estamos viendo. ¿Cómo le pone, cuál es ese dicho popular que dice cómo ponerle vallas al campo, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes de repente decirle a la población, oye, no salgáis de casa, ¿vale? Y controlar a absolutamente todo el mundo. Fijaos, desde
el pasado día 26, ¿no? Podemos salir con los niños. Los que somos padres podemos sacar a los niños menores de 14 años a dar un paseo. Y se están haciendo famosas y virales ya las imágenes de parques enteros llenos, ¿no? Igualmente la norma de poder salir a comprar, claro, si te pillan a la vuelta, la compra la llevas ya, puedes demostrar que has ido a comprar, pero si vas a la ida, si te encuentras a un policía una hora después de haber salido de tu casa, siempre puedes decir que en ese momento vas, pero efectivamente te estás saltando la norma porque no has salido de tu casa simplemente para ir a comprar. Te has pegado una hora y ahora que me pillan digo, no, es que voy de camino a comprar. Es decir, al final todas estas normas que se están poniendo y todas estas maneras de funcionar durante un estado de alarma depende de nuestra autonomía, depende realmente de que el individuo, por conciencia y por entender precisamente que sus actos son universalizables, es decir, que sus actos no solo le van a afectar a él mismo, sino que afectan al conjunto de la ciudadanía, tienen que aceptarlos por sí mismos y funcionar en base a la conciencia. Es decir, está muy bien que haya policías que multen, pero realmente lo ideal no es que haya cada vez más policías que nos controlen, sino que sepamos por nosotros mismos controlarnos y sepamos por nosotros mismos que es el bien, ¿no? Y que actuemos en consecuencia, porque así no tendremos que tener a nadie que nos vigile y porque efectivamente así tendremos que las cosas están funcionando bien, ¿no? No es imposible, es decir, se han descubierto un montón de encuentros ilegales, de celebraciones ilegales y se han detenido y se han multado, pero creéis, o sea, ¿cuál creéis que es el porcentaje de eso que se ha detenido? ¿Cuántas fiestas clandestinas no se habrán celebrado? ¿Cuánta gente no se habrá saltado el confinamiento y habrá estado haciendo un mal uso de esos derechos que tenemos todavía, por ejemplo, de salir a tirar la basura, a comprar? ¿Cuánta gente no está haciendo ahora un mal uso de esto de poder salir a pasear con los niños, ¿no? Efectivamente, depende absolutamente de nuestra autonomía. En las respuestas que habéis dado hay un poco de todo, ¿eh? Hay quien ha tirado por el sí que nos quieren tontos, sí que hay un interés político en tenernos tontos y poder manipularnos, y algunos lo habéis llevado por consecuencias económicas, otros por consecuencias sociales, otros hacia lo más psicológico. Ha habido algunos de vosotros que ha tirado hacia otro camino y justamente ha dicho no, no le interesa, por eso de hecho tenemos una educación pública y universal y todo el mundo tiene acceso a ella, porque realmente el Estado no tiene un interés, ¿vale? Es verdad que muchas de las respuestas las podéis consultar en YouTube, algunas me han llegado a mí por correo, creo que alguna queda por el modo, pero bueno, haciendo un poco recopilatorio de lo que habéis contestado, ha habido distintos caminos, ¿no? La respuesta de Kant es, independientemente de lo que haga un Estado o no, y efectivamente estados hay muchos, y podemos poner de ejemplo en China, ¿no? Donde hay hasta prohibiciones de leer ciertas obras, ciertos libros y de expresar ciertas ideas, y se censuran blogs, y hay una censura bastante grande, y hay un control bastante grande de la población, ¿no? Donde parece que sí que hay un régimen donde se pretende tener a la población atontada. Hay regímenes más libertarios, pero independientemente de lo que se haga en la realidad, si hablamos del deber ser, de lo que debería ser, está claro que Kant apoyaría un no es conveniente tener a una población tonta. Porque pasa esto, llega el momento en el que no puedes ser un títere que maneja absolutamente todos los hilos, y vas a depender de la buena voluntad de los individuos que integran el sistema político. Por eso, o sea, tu sistema político, que es tu sociedad, ¿no? Por eso es tan importante generar un sistema libertario, un sistema en el que verdaderamente haya libertades, en el que los ciudadanos crezcan, se atrevan a pensar y crezcan en ese desarrollo de la autonomía, ¿no? Y que sepan adecuarse al deber y que funcionen por sí mismos, ¿no? No puedes tener un policía detrás de cada ciudadano gestionando siempre lo que va a hacer, ¿no? Los tutores de la sociedad pueden tener su papel, pero no van a poder cubrir absolutamente todo en cualquier situación. Por eso la autonomía es lo deseable. Y hemos visto que a nivel ético, bueno, pues él da su propia respuesta de hacia dónde debería de tirar esa autonomía, ¿no? Es decir, que nuestros actos siempre se han evaluado en base a lo deseable universalmente, ¿vale? Y bueno, yo creo que con esto podemos ya dar por concluido Kant, ¿vale? Con este último vídeo que viene justo antes de las vacaciones de feria. Y ya está, espero que os haya gustado la teoría de este autor. Para mí tiene eso, ya habéis visto, ¿no? Puntos también oscuros, pero tiene muchos puntos aprovechables y que como mínimo dan para el debate. También es verdad que ha sido una teoría revisada, ¿no? La teoría de la justicia de John Rawls, por ejemplo, que es una teoría
económico-política, que a mí particularmente me gusta mucho, tiene una base kantiana, ¿no? En el que aprovecha muchos puntos de la teoría de Kant, pero obviamente pues introduce conceptos nuevos para nuestras nuevas sociedades, nuestro nuevo sistema político, ¿vale? Así que bueno, lo dicho. Chao, chao.